siglos. Amén. Bien, hermanos, pues pueden sentarse, vamos a entrar a la palabra de Dios. Y en esta mañana, pues, hoy como sabemos que se celebra pues en todo el mundo, en unos el Halloween, otros el Día de los Muertos, aquí en nuestra nación. Conocemos que cada año se celebran supuestamente las tradiciones, pero nosotros que conocemos la palabra, pues Dios nos habla a nuestro corazón de otra manera. Vamos a ver lo que Dios quiere que conozcamos para nuestra vida. Vayamos a Eclesiastés 9, capítulo 9, versículo del 5 al 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo del 5 al 10. Dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos que dicen nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Esto es lo que pudiéramos nosotros o podemos entender que hay más allá de la muerte. Mucha gente se pregunta, pues usted sabe que va a morir. Pues todos sabemos, ¿verdad? Sabemos que vamos a morir, pero nadie quiere morir. Nadie quiere llegar ese día. O nos olvidamos por un momento de la muerte. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe cuándo nos toca el tiempo para ir a su presencia. Pero debemos estar preparados para ese día. Pues Dios nos advierte que sí. ¿Recuerdan aquel profeta o aquel hombre que Ezequías, que Dios lo había llamado por medio del profeta Isaías, que le dijo que él iba a morir, ¿no? Dice dentro de 15, un tiempo le había dado, ¿no?, de vida, pero él se entristeció. ¿Por qué? Porque no quería morir. Nadie quiere morir, ¿no? Pensamos en la muerte y quizás nos queremos reír de la muerte, ¿no? Hoy en día, pues nosotros como mexicanos, pues las costumbres, pues mucha gente le ríe a la muerte, otros le celebran a la muerte, ¿no?, como queriéndose olvidar de que algún día llegaremos a esas circunstancias que son tristes. Incluso cuando recuerden que la Biblia también relata que Jesús, cuando supo que Lázaro, su mejor amigo de Jesús, digamos así, porque ahí lo relata la Biblia, que Lázaro era muy amigo de Jesús. Cuando sus hermanas llegó a Jesús que Lázaro estaba enfermo, pues no se entristeció, ¿no?, sino él sabía que Dios iba a hacer un milagro en Lázaro. Y entonces llegó el momento de que dice que Lázaro pues estaba enfermo, pero Jesús sabía que su enfermedad no era de muerte. ¿Por qué? Porque él tenía un plan con Lázaro. Entonces, a veces nos sentimos así como, pues no queriendo llegar ni pensar en la muerte, ¿no? Nos sentimos como que queremos esquivar esos pensamientos, o como que queremos olvidarnos de que algún día nosotros, tarde o temprano, vamos a morir. Por eso dice Eclesiastés con mucha sabiduría, dice, bueno, vamos a leer el 4, dice, dice, hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, fíjate, hay una esperanza. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Es un proverbio, ¿no? Mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven, dice, o sea, nosotros los que vivimos, ¿qué sabemos, hermano? Que vamos a morir algún día. Pero una vez que ya muere uno, ¿qué van a saber los muertos? Muchos dicen, no, pues los muertos vienen, ¿no? Vienen cada año. Eso es mentira, ¿verdad? No podemos saber, porque la palabra de Dios dice que los muertos nada saben.
su memoria está en el olvido. Quiere decir que no saben lo que el mundo, el de entre los vivos, está festejando para ellos. No saben ellos que se les celebra ese día, un día al año. Entonces los muertos nada saben. Y aún pues es un respeto pues para aquella persona que uno amó, irlo a visitar cada año, ¿no? Es un respeto. Pero no es como dejarlo como costumbre, o sabemos que Dios algún día dice que los muertos en Cristo resucitarán algún día, y allá donde se haya quedado muerto, donde es enterrado, entonces de ahí dice Dios levantará a los muertos y les va a dar vida. Pero es triste y es doloroso cuando perdemos a un familiar. ¿Por qué? Porque lo tenemos, no queremos que se vaya, no queremos olvidarnos de la persona, no queremos que se vaya, pero sabemos que lo tenemos dentro de nuestra vida, o sea, en el recuerdo. Pero Dios quiere que nosotros no seamos insensatos como los demás, sino que tengamos el conocimiento que sabemos que los muertos nada saben. Ellos ya van a descansar, ya su memoria queda en el olvido. Y sigamos leyendo en el versículo 6, dice, también su amor, lo que ellos tenían, su amor, aquel que dejó a su pareja, pues hasta ahí llegó su amor, ¿verdad? Y aquel que odiaba tanto a su persona, a su cónyuge, también su odio, hasta ahí llegó. ¿Y qué sigue diciendo? Y también si la persona estaba en su vida, envidiaba y tenía rencor, también su rencor ahí quedó. Nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más. Ya no, hasta que Jesús resucite a los muertos. Porque vendrá ese día, dice que habrá una resurrección para vida y otra resurrección para muerte. ¿Por qué dice Jesús que habrá dos resurrecciones? ¿Por qué? Porque dice que el que hizo la justicia o hizo la voluntad del Señor, pues ese resucitará para vida eterna. Pero el que hizo la maldad, aquel que nunca se arrepintió de sus pecados, el que mató y robó y pues no se arrepintió, pues este va a ser resucitado también, pero para muerte, o sea, para condenación. Pero nosotros sabemos que somos los hijos de Dios, dice. Y Jesús le decía que no se preocuparan cuando sabían que Lázaro ya estaba muerto. Cuando Jesús dice que ¿de dónde lo habían puesto? A Lázaro. Entonces dice que lo metieron a un sepulcro ahí donde estaba una puerta, una piedra sellada, ¿no? Y Jesús dice, quiten la piedra, y entró Jesús, ¿verdad? Qué sorpresa se llevaron todos los que estaban viendo lo que Jesús iba a hacer. Entonces Jesús le grita, le dice, Lázaro, sal fuera. En el momento pues vieron el milagro, que Lázaro se levantó de los muertos y resucitó. Y de ahí la gente empezó a creer de las maravillas de Dios, de Jesús, que resucitó a Lázaro por la palabra. Esta es la confianza que tenemos en Cristo, porque Jesús tiene la promesa, ha prometido a nosotros que algún día tú y yo vamos a morir, pero dice, no moriremos eternamente. ¿Por qué? Porque si tú y yo practicamos la justicia, dice que allá donde estuvieras muerto, ahí se juntarán las águilas, ¿no? Ahí los ángeles de Dios
van por aquel que practicó la justicia, el conocimiento de Dios. Jesús ha prometido una promesa, una vida eterna. Aquellos que le invocan, los que le invocan de veras. Mientras tanto, pues tenemos que seguir luchando. Tenemos una tarea para seguir en esta vida. Recuerden también lo que Elías tenía ya terminando supuestamente su ministerio, que ya se quería morir, ¿no? Porque tenía una presencia que lo perseguía. El espíritu jezabelico era tanta la presión sobre su vida que Elías ya quería morirse. Pues sabía que tenía una ganancia, ¿no? Porque él había practicado la justicia. Elías decía, no, Señor, pues quítame la vida, ya no quiero vivir, ¿no? Pero Dios tenía un plan con él. Le dijo que no era su tiempo, porque tenía que enseñar la palabra, tenía que enseñar y invertirse en aquellos profetas, ¿verdad? Y así sucesivamente el ejemplo que está de Pablo. ¿Qué nos dice Pablo? Él se reía, ¿no? Quizás de la muerte, porque él sabía y tenía la confianza que él ya había ido hasta el tercer cielo. Dice, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue arrebatado y vio cosas inefables, en el cual no es permitido al hombre saber ni conocer. Conozco a un hombre. No dijo, soy yo Pablo. No, conozco a un hombre que fue llevado por el Espíritu Santo al tercer cielo. Pablo, siendo un siervo de Dios y sufrido en el ministerio, él pues dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué lo decía? Porque él quería ya descansar. Porque sabía que aunque estamos aquí en la tierra, pues nos cansamos, dice, y nos fatigamos. Nos afanamos tanto en querer perseverar aquí en esta tierra. Pero Dios dice, yo no te he puesto para que estés aquí. Yo te he dado otra vida mejor que esta, ¿verdad? La vida eterna. Y todos sabemos, no, pues es lógico. La gente, el humanismo dice, no, dice, pues lógicamente todos van a morir. Y como Dios es amor, pues Dios nos va a llevar a la eternidad. No todos van a ir a la eternidad, a estar con Dios. Solamente aquellos que dicen que han obedecido al Padre. Y cuán difícil es, ¿verdad? Por ejemplo, dice Jesús, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La vida es de sacrificio. La vida cristiana es de sacrificio, es de invertirte en Dios, es de buscar a Dios, es de que tú y yo nos santifiquemos para poder entrar a esa vida eterna. Pero es algo que dice que es dificultoso. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a aparecer el infiel o el pecador? Si nosotros que tratamos, que aún dice que procuremos entrar por la puerta angosta, dice que aún nos raspamos, ¿verdad? Y nos lastimamos para poder entrar a la presencia de nuestro Dios. Si nosotros queriendo, pues como dice Pablo, a veces hacer lo bueno y hacemos lo malo. Pero Dios nos ve nuestro esfuerzo, nos ve la dedicación que vamos caminando hacia adelante. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, porque dice que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. La palabra de Dios nos anima a que nosotros le busquemos, porque Dios tiene grandes promesas para sus hijos, grandes bendiciones para aquel que se guarda para sí mismo.
Dice, ahí vamos a ver lo que el Señor tiene para ti. En 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, dice, del 1, pero cerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, que no estáis en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos ni de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero vosotros que sois del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor y la esperanza de la salvación con el yelmo. Estar vestidos, ¿verdad? Estar cubiertos. Ese día que Jesús no nos sorprenda desnudos. Y dice vestidos de la coraza de la fe. Es la vestidura, es como el escudo de la fe. Estar preparados para el día del Señor. Muchos dicen, no, pues no, el Señor tarda, ¿eh? El Señor no tiene por tardanza su promesa. Cuando pensamos que el Señor tarda y quizás nos volvemos al mundo, o quizás usted se afana, o quizás usted se olvida de buscar a Dios porque se encuentra entretenido en los afanes de la vida. Hay dos ejemplos de la vida que Jesús pone también en sus amigos, ¿no? Sabían que Marta y María eran hermanas, pero dice que Marta se ocupaba en los afanes de los quehaceres de la vida, se preocupaba en que le dice a María, cuando llegaba el Señor, dice, a su casa, Jesús llegaba y los visitaba. Entonces las dos, una se afanaba en los quehaceres y la otra se quedaba con el Señor oyendo la enseñanza del Maestro. Esos dos ejemplos son para que reflexionemos de dónde estamos o de qué parte estamos, sino de parte de los deseos y los afanes de la vida o de parte del Señor. Dice que Marta le dice a María, ¿no tienes cuidado de mí, Marta? Mira que estás aquí con el Maestro, ¿no? Parafraseando las palabras, pero yo estoy aquí tratando de ordenar las cosas, quizás así les habló. Pero Jesús, viendo la preocupación de Marta, dice, Marta, Marta, cuidadosa estás y las muchas cosas está turbada, mas María, dice, ha tomado la mejor opción, ¿no? La mejor decisión. Entonces nosotros no nos podemos desviar. Busquemos más la presencia de Dios, busquemos para que Dios nos vea llenos de su Espíritu Santo, que no estemos afanosos, que no estemos durmiendo, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero ¿qué somos nosotros, hermano? Somos hijos del día, estamos sobrios, y Dios quiere que nos vistamos de la coraza de la fe. ¿Qué más? Del amor, la confianza, la esperanza de la salvación con el yelmo. Que no permitamos que nada que se nos venga a nuestra mente que nos desvíe de la presencia de Dios. Y que tengamos esa fe y esa esperanza que nuestro corazón tenga, que estamos ciertos en que algún día usted y yo, aunque estemos muertos, dice que viviremos. Los muertos en Cristo resucitarán, hermano.
sí resucitarán ambos, ¿no? También los que murieron en pecado van a resucitar, pero sabemos que ellos para muerte, para juicio, ¿sí? Para ser enjuiciados para muerte. Y qué tristeza, ¿no? Por eso que dice que los que viven tienen esperanza. Si tú tienes vida, tenemos esperanza. Aquellos que están jugando con la salvación, Dios demanda que se alineen por la derecha, ¿no? Y busquen la presencia de Dios. Busquen que Dios es el dador de vida. Dios no es un Dios de muertos, dice. Dios es un Dios de vivos. Dios, así como dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Fíjense, de 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? De ahí surgió el pueblo de Israel. Y hoy en día, Israel, ¿qué es, hermano? Una nación. Y aquel que bendiga a Israel, dice, aquel que te maldiga será maldito, y aquel que te bendiga será bendito. Por eso cuando usted dice que debemos orar, podemos bendecir a esa nación, ¿verdad? Aunque muchos la odian, la quieren destruir, pero Dios está protegiendo a una nación, a su pueblo de Israel. Fíjense, ahí se va a manifestar la presencia de Dios. Dice que ahí se va a manifestar el falso profeta, ¿no? El anticristo. Pero Dios dice que irá y rescatará a su pueblo de toda esa maldad. Y así como rescata a su pueblo, no tan solo a su pueblo de Israel. Dios por eso los provocó a celo. Ahorita Dios está con nosotros los gentiles. Está dándonos, capacitándonos por medio de su Espíritu Santo, que seamos santificados en Él, seamos purificados y llevados a la presencia misma de Dios. Algún día usted y yo, al toque de la final trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que quedamos en vida, dice que nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? No tenemos que tener miedo, ¿no? Usted diga, pues, como Cristo o como Pablo dijo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir pues ya es ganancia. ¿Por qué ganancia, no? Porque sabemos que estamos certeros en que Dios nos va a arrebatar para vida eterna, que no nos quedaremos en el sepulcro, que no estaremos en el Seol, y si estamos, pero de ahí te levantará Dios. De ahí dice que enviará sus ángeles y juntará el trigo y la cizaña. El trigo es su pueblo, su iglesia. Y así que estamos confiados que no tenemos miedo a la muerte, porque dice que la muerte no se enseñoreará de nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros somos la primicia del Señor. Usted es la primicia de Dios. Algún día usted, tarde o temprano, y vamos a resucitar de los muertos cuando llegue el día de la muerte. Cuando usted ya no esté aquí, ¿verdad? Quizás, pero estará confiado y tendrá la esperanza de que algún día Dios lo levantará de esa tumba. No como unos piensan, ¿no? Sino por la voluntad de Dios. Estamos confiados que usted y yo resucitaremos algún día después de la muerte. ¿Sí? Así lo habla también
el libro de Apocalipsis, ¿no? Que todos los que son fieles a la palabra, ¿sí? Dice, el cielo y la tierra pasará, todo pasa, hermano, el mundo y sus deseos. Pero nosotros que hacemos la voluntad de Dios, que ha prometido nuestro Dios, que permaneceremos para siempre. Esa es la confianza que tenemos, que Dios nos dará esas bendiciones. ¿Qué hay allá en el cielo, hermano? ¿Sabe cómo está el cielo? ¿Cómo Dios ha preparado una nueva Jerusalén? Dice en Apocalipsis 21:9, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su furor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Fíjate cómo Dios está preparando una ciudad santa para ti y para mí. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, nombre inscrito que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí estaban las columnas, las 12 tribus de Israel. Dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, y 3 puertas al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí estaban los nombres de los 12 apóstoles. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro que medía de la ciudad y sus puertas su muro. Y la ciudad se halla establecida en 4, y en su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, y la longitud de altura, la anchura de ellas son iguales. 12,000 estadios midió. Y midió en su muro 154 codos de medida de hombre, lo cual es de ángel. El material que de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio pulido. Ahí está la ciudad que Dios preparó para ti y para mí. No es una vida que vas a estar ahí, no. Es una vida mejor que acá. ¿Cuántos de nosotros con tanto afán en la tierra ha tenido una casa de cristal o de metal, de jaspe? Nadie. Pero Dios está preparando una ciudad santa para ti y para mí. Por eso permanezcamos siendo fiel. No tengamos miedo a la muerte. Sabemos que vamos a morir algún día, pero el muerto nada sabe. Tengamos esa confianza en Dios, que Dios nos levantará de los muertos. La vida no la tenemos comprada. La vida, tarde o temprano, la podemos entregar al Señor. No tenemos una seguridad. Nada es seguro, hermano, en esta vida. Solamente si usted tiene la confianza en Dios, usted va a tener la seguridad que algún día estará con Él. Y esa es la confianza que tenemos, que estamos en Él, porque Él es la luz. Y si Él es la luz, estamos en la verdad y en la justicia, porque Él es santo y puro. Él es poderoso para destruir toda fortaleza que se levante en contra de la iglesia de los hijos del Señor. Dios está hablando a la iglesia que se prepare para estos últimos tiempos que estamos viviendo, tiempos de angustia, tiempos de ansiedad, tiempos de ira, tiempos de
dominio o tiempos de poder, hermano. Que el mundo, el maligno, quiere dominar al mundo entero. Pero Dios ha traído su justicia para que obedezcamos su gracia y su amor. ¿Cuántos estamos confiando en que Él es el dador de vida y que Él es nuestra paz? Sabemos que Él es nuestro gozo, porque el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Vayamos confiados en esa verdad de Dios, que es su justicia y su amor. Vamos a ponernos de pie para orar al Padre, que Dios nos abra el entendimiento y que confiemos, que el mundo pueda confiar en un Dios de poder, que no tenga miedo a que ha de morir algún día, sino que tenga la seguridad y la certeza de que Dios será esa luz para llevarlo a la vida eterna. Vamos a orar por toda la nación, por la humanidad, que abra los cielos, que abra los caminos, para que entre la luz y despierten del sueño, como dicen uno, ¿no? Porque es un sueño para ellos. Que despierten y abran los ojos, que Jesús es la verdad y la vida. Y dice el Señor que nadie va a ir al Padre si no es por Jesús. Hoy tenemos la confianza. Vamos a orar y pedirle al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque tú nos abras los ojos del entendimiento, Señor. Que pueda, Señor, tocar aquellas almas que están, Señor, y no conocen en la oscuridad, que no te conocen. Hoy, Espíritu Santo, tú redarguyes de pecado, de justicia y de juicio. Hoy abre las ventanas, Señor, y pueda haber bendición en aquellos que te temen, que te buscan. Hoy, Padre, quita toda ceguera espiritual, Señor, porque tú eres el que más estás interesado a que esas almas se salven, Señor. Porque dice tu palabra que si no se acortaran los días, ninguna carne sería salva. Porque sabemos, Padre, que el hombre de continuo en continuo está buscando la maldad, Señor. Pero tú eres el dador de vida. Tú eres el que purificas. Lávanos con tu sangre preciosa y purifícanos con tu sangre. Lávanos y límpianos de toda maldad en el nombre de Jesucristo. Y aviva el fuego que hay en nosotros. Aviva el fuego, Espíritu de poder, y sana nuestra vida. Sánanos en el nombre de Jesús. Hoy quita toda ansiedad, toda preocupación, toda enfermedad, Padre. Que tu Espíritu Santo sea derramándose con ese amor y misericordia, como tú derramaste, Señor, en la cruz del Calvario. Dice que con gran clamor y lágrimas, Señor, tú te derramaste, Señor. Hoy nos derramamos con ese clamor y con esa preocupación o ansiedad que uno tiene. Echad mi yugo, dice tu palabra, sobre vosotros. Hoy, Señor, echamos nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros malos hábitos o nuestros deseos. Hoy tú eres nuestro anhelo, Padre, dile. Hoy tú eres mi deseo eres tú, Señor, dile. Mi deseo y mi pasión tú eres. Hoy me apasiono y entrego todo lo que soy. Espíritu, alma y cuerpo, que seamos irreprensibles delante de ti, oh Señor. Te damos gracias, oh Espíritu Santo, porque nos has purificado y nos has lavado y nos has llevado en lugares celestiales con Cristo. Ahora, como dice Pablo en sus epístolas, con Cristo estoy juntamente crucificado, Señor. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy toda obra, Señor, toda obra es entregada a ti. Toda obra
se entrega a ti en el nombre de Jesús. Todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, lo entregamos a ti, Señor, como una ofrenda agradable, como una ofrenda para ti. Hoy tú te agradas de nuestro corazón, porque dice tu palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Hoy, Señor, toma nuestra vida, toma todo nuestro ser, toma nuestro entendimiento, toma nuestras pasiones, tómanos y lávanos. Quita todo rencor, toda atadura y todo yugo, Padre. Hoy renunciamos a toda maldad. Hoy nos purificamos con tu sangre preciosa que nos ha limpiado de toda maldad, Padre. Podemos decir que nos purifiques como el hisopo, para ser emblanquecidos como esa blanca lana, Señor. Gracias, Espíritu de poder. Gracias por tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven por YouTube. Bendiciones, que pasen una bonita tarde. Amén.